Comienza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas. Que un niño de Malawi se convierta en sacerdote gracias a un misionero es una misión imposible. Conseguir que a los seminaristas de un país pobre de África no les falten libros, pasta de dientes o zapatos es una misión imposible. Que una parroquia de Albacete pueda mantener una vocación nativa en África, Asia o América es una misión imposible. Pero gracias a Dios, a la Iglesia y a tu ayuda, los misioneros han hecho que esto se convierta en misión posible. Somos Carlos de Arteaga y Paula Rivas. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos oyentes. Empieza este nuevo programa de Misión Posible de la mano de Obras Misionales Pontificias, como siempre cargado de nuevo contenido. Paula, ¿qué tal estás? Cuéntanos, ¿qué vamos a tener hoy? Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes. Pues vamos a hablar de vocaciones nativas porque este domingo es la jornada de vocaciones nativas, el Domingo del Buen Pastor. Primero vamos a conocer la historia de un obispo en Malawi que se convirtió en sacerdote gracias a un misionero. Después vamos a hablar con el director nacional de Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón, sobre la importancia de esta jornada. Y vamos a terminar hablando sobre cómo en una parroquia de Albacete están recogiendo dinero y oraciones por algún seminarista del mundo. Y para quien no pueda quedarse con nosotros, ¿qué puede hacer? Pues como siempre, el programa estará disponible en la web de Radio María, www.radiomaria.es, para que lo escuchen cuando quieran. Y además también estará disponible en Spotify y Apple Podcast. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico misionposible@radiomaria.es para cualquier sugerencia, historia o petición. Eso es como el nombre del programa, misionposible@radiomaria.es. Pues ahora sí que sí, empezamos. Cuando somos pequeños, todos tenemos sueños, todos tenemos referentes y todos nos imaginamos cuál será nuestra vida. Hoy os traemos la historia de un niño africano en Malawi cuyo sueño era el de convertirse en sacerdote. Monseñor Vincent Frederick, obispo auxiliar de Lilongwe, tiene una historia bonita y muy curiosa de cómo pasó de ser un simple niño africano a sacerdote y obispo gracias a los misioneros. Decidí ser sacerdote después de ver a un sacerdote misionero que venía a la iglesia de nuestro pueblo. Solía venir a nuestra aldea cada 3 o 4 meses, a veces cada 2 meses. Lo queríamos mucho. Nos encantaba la misa. Le echábamos de menos. Él también iba a otro pueblo que estaba lejos del nuestro, así que nosotros caminábamos hasta esa iglesia los domingos para rezar. Y cuando venía a nuestro pueblo, a veces lo seguíamos y él nos llevaba en su coche, que era una camioneta. Solíamos preguntarle, ¿por qué no vienes todos los domingos a nuestra iglesia? Y él nos decía, no, somos muy pocos sacerdotes, estoy solo. A veces hay otro sacerdote conmigo, somos 2, pero hay muchos lugares a los que ir. Es llamativo ver cómo de pequeño Vincent tenía claro lo que quería ser. Por eso no se quedó de brazos cruzados. Fue capaz de recorrer kilómetros y kilómetros para cumplir su sueño. Estaba muy lejos, como a 30 kilómetros, así que tenía que ir en bicicleta, siendo un niño con unos 10 años, para ir a la parroquia durante las vacaciones de verano, durante 3 años. Estaba muy lejos de la parroquia, sí. Estos eran algunos de los desafíos. Era joven y, por supuesto, tenía el valor de ir en bicicleta. Una vez en el seminario, las complicaciones ya no eran tanto el transporte y el esfuerzo. Había algo que, tanto en el caso de Vincent como en el de otros muchos, se interponía entre él y su vocación. No tenía suficiente dinero. Mis padres tampoco tenían suficiente dinero para pagar. Yo tenía que aportar un poco y después el seminario recibía una ayuda de San Pedro Apóstol. San Pedro Apóstol, una de las 4 obras misionales pontificias, era y es la herramienta del Papa para ayudar a este tipo de jóvenes que no pueden hacer frente a sus gastos del seminario, especialmente en países como Malawi.
Ya como obispo auxiliar de Lilongwe, Monseñor Vincent ha sido testigo de las historias de seminaristas que no tenían dinero ni siquiera para zapatos o pasta de dientes. En Malawi seguimos siendo no tenemos mucho dinero. Por eso estos seminaristas no pueden permitirse pagar las cuotas y tampoco muchas veces pueden comprar libros de teología. Incluso algunos vienen de familias que no pueden ayudarles y tienen que comprarse cosas básicas como zapatos. También necesitan dinero en el bolsillo para comprar algunas cosas como jabón, artículos de aseo o pasta de dientes. ¿Y por qué son importantes las vocaciones? ¿Por qué tantos esfuerzos en que haya jóvenes sacerdotes de Malawi? Monseñor Vincent lo tiene claro. Para mí, las vocaciones son un signo del crecimiento de la Iglesia, de la maduración de la fe y del espíritu misionero que crece en Malawi. Porque durante los últimos 20, 30, 50 años, también hemos estado promoviendo los niños misioneros, promoviendo vocaciones. Tenemos el Día de las Vocaciones, ya sabes, en el cuarto domingo de Pascua organizamos en las parroquias o en las diócesis grandes celebraciones de vocaciones. Por supuesto, somos una iglesia joven, 125 años de fe católica en Malawi, pero sentimos que estamos creciendo y madurando para ser misioneros. Es tiempo también para nosotros de compartir lo que hemos recibido gratuitamente de Propaganda Fide y de San Pedro Apóstol, y ahora tenemos que compartirlo. Y es que, aunque parece solo una colecta más o una campaña más, San Pedro Apóstol es para muchos la única oportunidad de poder ser sacerdotes. Si San Pedro Apóstol no existiera, la iglesia en Malawi tampoco existiría, porque no habría sacerdotes, ya sabes, no habría hermanas, no estaría yo, no habría el obispo Vincent. San Pedro Apóstol es un apoyo real para una misión real. Sin las oraciones, sin el apoyo económico, no podríamos tener iglesia. Y no solo San Pedro Apóstol y vocaciones nativas, sino las obras misionales pontificias en su conjunto. Para Monseñor Vincent, que fue precisamente director de las obras misionales pontificias en Malawi, son el mayor tesoro que tiene la Iglesia. Un tesoro grande, pero escondido a los ojos del mundo y de la propia Iglesia. La Iglesia no podría existir en África, en Asia, en América sin las OMP. Pero, de nuevo, muchas personas no saben esto. Es un secreto que muchas personas no conocen. Pero tú y yo, como OMP, tenemos que promoverlo, tenemos que sacarlo a la luz para que la gente sepa que la Iglesia en África existe gracias a las OMP. No puedes hablar de la Iglesia en mi país o en Mozambique sin las OMP. Historias como la de Monseñor Vincent, obispo auxiliar de Lilongwe en Malawi, nos recuerdan que rezar y ayudar a las vocaciones nativas no es un acto más de caridad, sino un gesto necesario de generosidad que permite que Cristo siga llegando hasta los confines más inesperados del mundo. Estamos en Misión Posible en Radio María con obras misionales pontificias. Acabamos de conocer la historia de un obispo en Malawi que pudo llegar a ser sacerdote gracias a vocaciones nativas. Pero ahora nos hemos propuesto conocer un poco más sobre esta obra. Eso es, Carlos, y para ello tenemos con nosotros al padre José María Calderón, el director nacional de Obras Misionales Pontificias. Pues nos acompaña el padre José María Calderón, que es director nacional de Obras Misionales Pontificias, precisamente para hablar de esta campaña de vocaciones nativas. ¿Qué tal estás, José María? Encantado de estar aquí con Carlos y con Paula. Y con todos vuestros oyentes. Eso es. Pues la primera pregunta es muy sencilla y a la vez algo complicada. ¿Qué son las vocaciones nativas, para quien no lo entienda? Pues yo soy una vocación nativa de España. Pues las vocaciones nativas es las vocaciones que surgen en un determinado sitio. Y por lo tanto, son las vocaciones que en cada diócesis, en cada país y en cada continente surgen. En España, cuando hablamos de las vocaciones nativas de la jornada del próximo día 26, del próximo domingo, hablamos de las vocaciones en territorios de misión. Hablamos de las vocaciones que surgen en los lugares donde la Iglesia
depende del dicasterio para la evangelización, es decir, son iglesias locales, iglesias particulares que están bajo el cuidado de la Santa Sede para poder ejercer todas las actividades pastorales que tienen que realizar. ¿Por qué decimos que estas vocaciones son el mejor legado de los misioneros? ¿Por qué decimos eso? Porque el mejor legado que uno puede dejar en herencia es justamente que haya sucesores. Es decir, los misioneros, con perdón por lo que les voy a decir y espero que se entienda, son un parche ante una situación de no haber pastores, de no haber personas que puedan ejercer ese trabajo pastoral ordinario. Surge la necesidad de enviar personas que lo hagan en su lugar, que lo hagan por aquellos sitios que están. Pero es un parche, ¿por qué? Porque lo lógico es que la gente de la propia cultura, de la propia lengua, de la propia sociedad, sean los futuros, sean los que ejerzan esa labor de pastoreo, de guía, de enseñanza, pues de ser imagen del Cristo que de buen pastor. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo era? ¿Qué son el mejor legado? El mejor legado, pues entonces, cuando los misioneros ayudan a que crezcan, a que surjan vocaciones sacerdotales y religiosas y a la vida consagrada en un determinado sitio, lo que están haciendo es que esa iglesia pueda poco a poco ir fortaleciéndose y pueda poco a poco ir creciendo y consolidándose, de tal forma que llegue un día, quizá, que no hagan falta ya los misioneros, sino que ellos mismos sean capaces de hacer todo ese trabajo pastoral y evangelizador que la iglesia necesita en aquellos lugares. Es un legado fantástico. En este programa hemos hablado mucho de cómo se inició la obra de la propagación de la fe con Pauline Jaricot, también de Infancia Misionera con Forbin Jansson, pero quizás no hemos hablado tanto de cómo se inició la obra de San Pedro Apóstol. Bueno, es que lo acabas de decir ahora, que es muy importante y lo voy a recalcar. La obra de San Pedro Apóstol, pero hasta ahora estamos hablando de vocaciones nativas. Entonces, puede ser que hay un choque. Bueno, pues eso es lo mismo, ¿vale? La obra pontificia se llama Obra de San Pedro Apóstol, obra pontificia de San Pedro Apóstol, en recuerdo del buen pastor de la Iglesia, que es el dulce Cristo en la tierra, que es el romano pontífice, San Pedro el primero. Y la jornada en España, esa jornada que celebra la obra pontificia de San Pedro Apóstol, le llamamos en España vocaciones nativas. De hecho, en los demás lugares del mundo no se le llama así. Esto solamente se hace en España. Ni siquiera en Hispanoamérica, que tienen como lema el Domum, que es muy español y todo eso, en el tema de San Pedro Apóstol no han acogido el término vocaciones nativas. Por lo tanto, la obra de San Pedro Apóstol fue fundada por una joven, y además esto es muy importante, porque el lema de este año es todos oramos, todos rezamos por todos. Bueno, es que la preocupación por las vocaciones surge del corazón de una joven laica, una persona que no ha sentido la llamada de Dios a una especial consagración, pero que descubrió que había un obispo que tenía que cerrar la puerta a vocaciones que se le presentaban porque no tenía medios suficientes para mantenerlos. Se trata de ¿cómo es? Juana Vigard, Jean Vigard, y su madre Estefanía Vigard, que le ayudó y que le apoyó. Bueno, pues Juana Vigard es una joven del siglo XIX, francesa, que recibe esa noticia de que en Japón un obispo tiene que cerrar la puerta a vocaciones concretas porque no tiene medios. Y dice, no puede ser, no puede ser. Una iglesia nunca dejará de ser misionera mientras que tenga que depender de los misioneros. Una iglesia nunca dejará de ser misionera hasta que no tenga sus propias vocaciones que lideren y gobiernen y pastoreen a la iglesia local. Por lo tanto, pusieron todo su énfasis y todo su entusiasmo en provocar que la gente que estaba a su alrededor les ayudara a esos obispos que tenían dificultades para mantener los seminarios y los noviciados. Eso lo hizo una francesa, Juana Vigard, que lo hizo fantástico, pero luego en el año 1922 la Santa Sede dice, bueno, esta obra que es muy bonita no puede depender de una persona o de una institución civil, tiene que ser algo de la Iglesia, porque la preocupación por los seminarios y por la atención a los seminarios es de la Iglesia, y por eso surge por eso se le da el título de obra misional pontificia. Entonces, a partir de ese momento pasa a ser parte de la Santa Sede.
Y al ser parte de la Santa Sede, estas obras misionales pontificias, que para eso los oyentes que no lo sepan, es plural. Pues es plural, porque son 4. Eso, son 4 obras y ya hemos explicado, pues eso, cada una para una dimensión diferente de los territorios de misión. Entonces, desde que el Papa asume estas obras como suyas, las ayudas que se envían desde el DOMUN, desde Infancia Misioneras de Vocaciones Nativas, que es el caso de la jornada de este domingo, son la ayuda, entre comillas, oficial, ¿no?, que hace la Iglesia. No es que seamos una institución que ayuda al Papa. No, muy bien dicho. Bueno, es que señores, señoras que escuchan este programa de Radio María que se llama Misión Posible, estas preguntas me las están haciendo Carlos y Paula cuando lo podían decir ellos perfectamente, pero claro, conviene que sea otra persona porque queda más entretenido como entrevista que si ahora se ponen a contar un rollo. Pero lo saben ellos tan bien como yo, o mejor, incluso lo pueden explicar mejor que yo porque tienen más labia. Pero lo ha dicho muy bien. Las obras misionales pontificias, lo que nosotros recaudaremos el próximo domingo, lo ponemos en las manos del Santo Padre, lo ponemos en manos de la Santa Sede. Es decir, lo que nosotros hacemos es ayudar al Papa, somos como la longa manus, la mano que tiene el Papa para poder él ejercer como pastor en los territorios de misión, para poder ayudar en los territorios de misión a que la Iglesia se mantenga, a que la Iglesia exista. Por lo tanto, no somos una fundación, no somos una ONG, somos parte de la Iglesia en la que el Papa se apoya para poder ayudar a los territorios de misión, a los obispos, a los vicarios, a los vicariatos, a los prefectos y eso, que están a la cabeza de las distintas iglesias locales que en territorios de misión para que puedan ejercer su misión. Y ya poniendo un poco datos sobre la mesa para que la gente entienda a qué va a ir destinado todo lo que se recaude este domingo y bueno, durante este tiempo en el que estamos intentando conseguir dinero para los seminaristas en los territorios de misión, algo de cifras que nos puedas comentar. Bueno, entonces, el dinero nosotros lo recaudaremos el próximo domingo y no solamente porque se puede hacer suscripciones, porque se pueden hacer becas, porque se pueden a lo largo del año. Es una cosa que tiene una jornada, pero no se cierra solamente a esa jornada. Se puede hacer durante todo el año, ¿vale? Ese dinero que se recauda para la obra de San Pedro Apóstol con motivo de las vocaciones nativas, lo que se pone a disposición de la Santa Sede para que la Santa Sede lo reparta entre los seminarios de tierras de misión, los seminarios que los obispos han abierto en los territorios de misión para cuidar, para formar y para alentar a los jóvenes que quieren ser sacerdotes y también para ayudar a las congregaciones religiosas femeninas que han surgido en territorio de misión, es decir, que no tienen ayuda de Europa o de América, sino que son nativas de esos países, ¿verdad?, de aquellos territorios, en su formación, la formación de sus novicias, ¿vale? Entonces lo ponemos a disposición de eso. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que el año pasado ayudamos a 751 seminarios del mundo. La gran mayoría son de África, pero luego también de Asia, de Oceanía y de América, porque en América hay ciertos territorios que siguen siendo territorios denominados de misión y que tienen su seminario. Por lo tanto, también a ellos. Principalmente es África, después va a Asia y después va a Oceanía y a América, ¿vale? Pero es importante eso, que se extiende a los 751 seminarios. No son todos los que tienen los territorios de misión. Hay seminarios a los que no se les ayuda porque, gracias a Dios, a lo mejor ya tienen medios suficientes para poder abrir las puertas cada día, pero y otros a lo mejor porque no se llega a ayudar, no sé, a lo mejor piden ayudas y no se les puede ayudar porque no tenemos más dinero, ¿vale? 751 seminarios. ¿Eso qué significa? Pues significan 90.300 seminaristas. Estamos ayudando a 90.300 seminaristas, que no es cualquier cosa, que es un pico. Y luego a 2.316 formadores, porque junto con los seminaristas hay una serie de sacerdotes que les acompañan, que les ayudan, que les van mostrando el camino de su formación y de su sacerdocio, ¿vale? Entonces, eso es a lo que se destina. Invitamos a los oyentes a entrar en la web vocacionesnativas.es y ver, decimos, ayudamos a 751 seminarios. Bueno, pues hay un mapa en el que cada uno de estos seminarios está geolocalizado con puntitos chiquitines que se sobreponen unos encima de otros porque hay muchísimos seminarios que dependen pues de esta ayuda de la jornada de este domingo. Antes de esta entrevista, José María,
hemos escuchado el testimonio del obispo auxiliar de Lilongwe, que bueno, pues que explicaba eso, cómo sin la ayuda de San Pedro Apóstol no habría clero nativo en Malawi. Pero a mí lo que me impresiona es que no es que hayamos elegido la campaña de este año ayudar a Malawi, sino que todos los años se ayuda prácticamente a todos estos 751. Hay años que son 752, hay años que son 745. Pero digamos que cada año se ayuda a cada uno de ellos. Sí, claro. Otra cosa es que nosotros, con lo que recaudamos, la Iglesia nos pide a nosotros que nos ocupemos de unos determinados seminarios. No que nos ocupemos, me he equivocado, porque puede interpretarse que todos los años... No, cada año nos designan qué seminarios vamos a mandar el dinero que hemos recaudado nosotros aquí en España. Entonces nosotros desde España, pero no lo mandamos desde España, lo mandamos desde Obras Misionales Pontificias. Lo que pasa es que es lo que se ha recaudado en España. No me siento yo una estrella porque haber recaudado eso está al servicio de las Obras Misionales Pontificias. Lo recaudado en España, en Estados Unidos, en Brasil o en el mismo Zimbabue, o lo que tú has dicho, Malawi, porque también se hace esta campaña, no es de eso, es de las Obras Misionales Pontificias que se ponen al servicio, desde los cristianos, que se ponen al servicio de las Obras Misionales Pontificias para atender. Entonces, cada año se nos designan los seminarios a los que tenemos nosotros que enviar y la cuantía que tenemos que enviar. En algunos casos son los que se llaman subsidios ordinarios, que es para el mantenimiento ordinario de un seminario, y en otros casos son subsidios extraordinarios. Hay seminarios que piden una especial ayuda porque pues tienen que construir un nuevo aula, o la biblioteca se les ha venido abajo por las tormentas y hay que reconstruirla, o tienen que comprar un coche para recoger a los seminaristas que están en sitios lejanos, ¿vale? Entonces, esas son las formas que tenemos. Por lo tanto, lo que nosotros recaudamos en España lo ponemos al servicio de la Santa Sede, y la Santa Sede nos dice a qué lugares concretos y la cantidad concreta que tenemos que enviar. Quiero decir una cosa que no habéis preguntado porque sois muy buenos y entonces no me preguntáis cosas difíciles, pero quiero decir una cosa que es importante. Llevamos una temporada, llevamos muchos años que la media de recaudación suelen superar los 2 millones y medio de euros de obras misionales en la jornada de vocaciones nativas. Con esto tenemos que decir que España es el primer país en recaudar para esta jornada, para esta campaña, el primer país del mundo. Desgraciadamente este año 2025, este año pasado, evidentemente, el de lo que recaudemos este próximo domingo todavía no lo sé, no tengo la bola de cristal que me diga las cosas, pero el año 2025 no llegamos ni a los 2 millones, fueron 1.700.000. ¿Qué quiere decir, señores? Esto no es importante, quiero decir, pues bendito sea Dios, se hace lo que se puede, pero cuando se recaudan 10 euros menos, son 10 euros menos que llegan a un seminario, que se puede ofertar a un seminario. Por lo tanto, tenemos que mantenernos en guardia, ¿verdad?, e intentar ser generosos. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a las iglesias más jóvenes y a las más necesitadas, les estamos ayudando a que tengan capacidad de formar y de cuidar a sus vocaciones. Un poco cogiendo ese sentimiento que nos has contado que tenía Juana Vigar de qué rabia que se pierdan vocaciones, precisamente en África, yo creo que tú lo has visto en algunos viajes que has podido hacer por allí, de experiencias de misión, has visto cómo las vocaciones allí, los seminarios están totalmente llenos, hasta tal punto que a cierta edad literalmente les echan del seminario. Entonces, uno puede pensarlo también desde aquí, desde España. Qué rabia que esas vocaciones, por falta de medios, se pudiesen malgastar. Bueno, sí, la verdad es que gracias a Dios esas crisis de vocaciones que tenemos en los países occidentales, que es fruto del secularismo y del dinero, porque al final es incompatible seguir a Dios y al dinero, lo dice Jesús, no son palabras mías, es imposible ser fiel a Dios y querer el dinero. Bueno, pues esas crisis vocacionales no existen en África, no existen en Asia tampoco. Hay que decir que seminarios como que están en Vietnam o que están en Corea del Sur crecen y crecen sustancialmente, no son anecdóticas, por lo tanto es verdad.
Y entonces por eso lo decía el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II llegó a decir aquello de que ninguna vocación se pierda por falta de medios. Es muy triste pensar, bueno, pues desgraciadamente en un país concreto no pueden tener los sacerdotes que necesitan, porque no tienen medios para formarles, entonces pues no pueden. Pues entonces eso es lo que intentamos hacer, eso es lo que intentamos ayudar, a que ninguna vocación se pierda, que todos los jóvenes que desean consagrar su vida al Señor tengan los medios para que puedan hacerlo, y puedan hacerlo con dignidad, con formación seria y no bajar el nivel, ¿no? Este domingo, cuando nuestros oyentes vayan a misa, pues celebrarán la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y a lo mejor en sus parroquias lo de Jornada de Vocaciones Nativas, pues a lo mejor no lo escucharán, pero es una... Voy a corregirte, no, a lo mejor no, seguro. En la gran mayoría de las parroquias de España seguramente se menciona la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebra también en este mismo día, lo celebramos conjuntamente, pero normalmente nos olvidamos de la siguiente, que es la Jornada de Vocaciones Nativas. Continúa. ¿Por qué se celebran juntas? Bueno, es una determinación que se tomó en la Conferencia Episcopal Española, es el Domingo del Buen Pastor, siempre el Domingo del Buen Pastor es el cuarto domingo de Pascua cada año, por eso no es una fecha concreta, puede variar, este año acá el 26 de abril, pero podría caer en marzo, y podría, incluso a lo mejor en mayo, me tendría que poner a calcular si se puede o no, pero vamos, algo así, ¿no? El cuarto domingo de Pascua siempre es el Domingo del Buen Pastor, y ese día se celebra en toda la Iglesia Universal la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Por cierto, recomiendo vivamente que se lea el mensaje del Santo Padre León, ¿verdad?, para esta jornada, que es una preciosidad. Dicho esto, en España se determinó en el 2015, me parece recordar, que esta jornada se celebrará juntamente con la de vocaciones nativas. Es decir, que las obras misionales pontificias, que tienen una jornada al año dedicada a las vocaciones, se uniera a esta jornada mundial de oración. ¿Por qué? Bueno, pues a mí me parece que es muy acertado, porque sí. Y sobre todo porque a veces tenemos la tentación de hablar de yo mimé conmigo, mi diócesis, mi grupo, mi parroquia, mi tal. Y las obras misionales pontificias están ahí para recordarnos que tenemos que tener un corazón universal, que cuando pensamos en las vocaciones no pensemos, ay, yo estoy muy pobre. Nadie es tan pobre que no pueda dar, ni nadie es tan rico que no pueda recibir, ¿vale? Entonces, yo soy muy pobre, aquí en España necesitamos mucho, pero nuestro corazón es universal. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, id al mundo entero. Y cuando los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios y el Evangelio, no se quedaron en los sitios donde todavía el Evangelio no se había conocido. Ellos fueron allí, de allí salieron a otros sitios y se fueron, porque todo el mundo es importante. Entonces yo creo que es muy, muy bonito que se celebren juntas las dos jornadas, porque nos hace recordar que esa Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones incluye también las vocaciones en territorios de misión, en aquellos lugares donde necesitan de nosotros. Esperemos que en más parroquias de lo que pensamos se nombre esta jornada, pero aún así, tanto para los que lo escuchen en su parroquia como para los que no, ¿cómo pueden los oyentes unirse a esta jornada de vocaciones nativas? Bueno, ha dicho Paula una cosa que es muy importante, abrir la página web de vocacionesnativas.es. Ahí está explicado todo, además hay unos vídeos que son muy bonitos y son muy buenos, la de este obispo que ha mencionado Paula también, que está allí recogido su testimonio, que es espectacular, que es muy bonito y que lo dice clarísimamente. Además, él fue director nacional de obras misionales pontificias en Tanzania, ¿no? Entonces, no en Tanzania, no en Malawi, perdón, en Malawi. Y entonces conoce muy bien la realidad. Entonces, en esa página web viene todo, pero también es verdad que se puede pensar. Hay una cosa que es muy bonita, ¿no?, que es dar una beca misionera, una beca vocacional. El decir, bueno, pues yo voy a dar un dinero a cada año que sirva para mantener una vocación concreta, ¿no? Una vocación de un seminario. Lo bonito de esto es que además lo hacemos con los ojos cerrados, porque no sabemos a quién le va a ir. No es que tengamos una relación personal con aquel africano que va a entrar al seminario gracias a lo que yo le aporto. No lo vamos a poner en contacto. Simplemente es una beca que vamos a entregar a la Santa Sede para que la Santa Sede a un seminarista concreto le pueda pagar los estudios. Bueno, pues son las becas que se pueden dar por un año, por 3 años, por la formación completa.
También se pueden hacer becas en las parroquias, es decir, pues una parroquia que da una beca al año, entre todos los feligreses de la parroquia, pues venga, hacemos una beca para para un seminarista. Luego también hay, bueno, pues hay desde transferencias, hay suscripciones y hay Bizum, todo lo que es eso es estupendo. Eso es, que aunque no se hiciese en la parroquia, por la razón que sea, no se hiciese la colecta, que hay muchas formas más de ayudar a esta campaña de vocaciones nativas. Yo quería terminar esta entrevista pidiéndote un mensaje para los sacerdotes, porque entre nuestros oyentes estoy segura que nos están escuchando sacerdotes o religiosas que tienen una sensibilidad especial hacia este tema vocacional. Pues me alegra mucho que me lo digas, porque es verdad. O sea, yo soy sacerdote y lo que más me alegra del mundo es ver cómo el sábado pasado se ordenaron 17 sacerdotes en mi diócesis, que es Madrid. Y yo no pude estar porque Carlos me llevó a una convivencia de jóvenes y no me dejó ir a las ordenaciones, pero bueno, hicimos lo que desde allí rezamos. Pues para mí, como sacerdote, lo que más me impresiona, lo que más me gusta es ver pues que hay una sucesión y que hay jóvenes que se enamoran del Señor como yo quiero enamorarme, para seguirle, para dejarlo todo y para entregarse. Entonces, a los sacerdotes que puedan estar escuchando, y en concreto a los sacerdotes mayores, jubilados, que puedan estar escuchándonos, queridos compañeros, podemos ayudar a que hayan vocaciones, podemos ayudar nosotros, que tenemos tantos medios, podemos ayudar a que jóvenes de países de tierra de misión puedan ser lo que hoy tú y yo somos aquí, ¿verdad? Y puedan ser pastores en aquellos lugares donde les faltan. Y a los religiosos y religiosas digo lo mismo. Las vocaciones, es muy triste, ¿verdad? Cuando hay religiosas que hay en África y que hay en Asia, pues no pueden ser atendidas debidamente por escasez de sacerdotes. Entre todos tenemos que sacar la Iglesia adelante y todos nos debemos sentir responsables y todos debemos sentir el peso de las necesidades que tiene la Iglesia. Padre José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias, gracias por este mensaje y por esta entrevista y por explicar muy bien lo que son las vocaciones nativas. Gracias a vosotros dos por el trabajo que realizáis. Un abrazo. Seguimos en Radio María, en el programa Misión Posible, y tras hablar con el padre José María Calderón sobre qué es Vocaciones Nativas y San Pedro Apóstol, vamos ahora a conocer una iniciativa para colaborar con las becas de los seminaristas en territorios de misión. Eso es, ya nos lo decía José María Calderón. Para conocerla hemos decidido contar con... Pues tenemos al teléfono al padre José Baltueña, que es sacerdote de Albacete. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantado de estar hablando con vosotros esta mañana. Pues cuéntanos un poquillo, ¿dónde estás tú allí en Albacete? Bueno, pues estoy en un pueblo que es muy conocido por un dulce típico, que son los Miguelitos. Estoy en el pueblo de La Roda, de Albacete. Sí. ¿Cómo llega hasta ti la realidad de las vocaciones nativas? Bueno, pues porque el párroco de aquí, de La Roda, don Fernando, es el delegado de misiones de la diócesis de Albacete. Yo soy el vicario. Y bueno, pues al final, nada más que por escucharlo, ver, porque la parroquia al final, donde está el delegado, ¿no? Pues una parroquia especialmente sensible o trabajada en el tema de misiones. Con lo cual al final, pues simplemente de oír, ver, estar en algunos actos, ¿no? Y en algunas de las campañas y aprender de ellos, que son los especialistas, diríamos, en el tema. Entiendo que como Fernando es el delegado de misiones, pues por eso, ¿no? Decidisteis ayudar desde la parroquia, desde esa parroquia. ¿Y por qué en concreto a las vocaciones nativas? Bueno, pues realmente en todas las campañas que se mueven a nivel, todo lo que tiene que ver con el tema misionero, la parroquia colabora, pues eso, pues por el empeño de
de Pilar también colaboran fuertemente, ¿no? Y luego, bueno, pues, ¿qué te digo yo? La infancia misionera, en fin, pues todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, precisamente, pues debe ser, creo yo, la parroquia del delegado, ¿no? Ejemplar en ese sentido. Y la verdad es que se esfuerza, ellos se esfuerzan mucho. Decidieron que íbamos a probar con esto, ¿no? Empezando, pues, por quitar la colecta, diríamos, especial de ese día y hacer una aportación parroquial de 30 euros al mes. Pero luego la gente se ha ido animando y, bueno, gracias a Dios, pues ha ido a más. Ahora explicamos un poco lo que estáis haciendo en esa parroquia, pero antes, a ti cuando Fernando y Pilar, que es una voluntaria de la delegación que también está ahí en la parroquia, cuando te cuentan lo que es vocaciones nativas, a ti como sacerdote entiendo que te mueve un poco por dentro, ¿no? También. Sí, a ver, porque mira, yo siempre le digo a Fernando, bueno, pues porque el Señor me tiene que sacar aún de la tierra prometida, se me va sacando de muchas tierras, ¿no? Yo siempre le digo a Fernando que envidio de alguna forma a los misioneros porque siento como que yo no me siento capaz, ¿no? Todavía de dar ese salto. Entonces es como una admiración el hecho de lo que esta gente hace. Con lo cual, cuando a mí me cuentan lo de vocaciones nativas, y concretamente por lo de esta campaña, pues bueno, es que a veces uno no tiene que irse a ningún sitio para echar una mano, es decir, ni para hacer cosas por aquella gente. De hecho, pues hace falta mucho trabajar aquí para que aquella gente pueda seguir trabajando y puedan seguir pues siendo canal, como yo digo, ¿no? Canales del amor de Dios en el mundo. Y bueno, pues yo también en la medida de lo que he podido me pidieron colaboraciones en el vídeo, pues siempre con esa limitación, ¿no? Y con ese miedo que creo yo que es respeto realmente por lo que uno no conoce del todo, pero que pues sabe que es algo pues realmente importante, ¿no? Que no es ninguna tontería. El vídeo que comentas, para los oyentes que lo sepan, está en la web de vocacionesnativas.es y en él explicas, justo por lo que te estamos llamando, que es que vosotros en la parroquia estáis sosteniendo una beca de vocaciones nativas. Antes de esta entrevista hemos hablado con el padre José María Calderón, el director de Obras Misioneras Pontificias, y nos explicaba eso, que la colaboración no solo es este día, ¿no? Sino que se puede hacer a lo largo del año y además en grupo. Cuéntanos cómo habéis hecho esto de la beca. Bueno, pues a ver, es que hay dos o tres cosillas un poco ahí que están entrelazadas, ¿no? Pero nosotros lo que decidimos es, pues eso mismo, que en vez de hacer una colaboración puntual exclusivamente de ese día, que la parroquia se comprometiera, pues con esos 30 euros que suponen, creo que es un año de la beca, ¿no? Porque la beca total son 2.000, pues un año, ¿no? Pero claro, si todos los años pagamos un año, pues resulta que estamos colaborando con una. Cuando se puso ese termómetro, ¿no? Que es como muy, pues eso, ayuda mucho a la gente a comprender ahí en la puerta de la iglesia, pues primero, por ejemplo, la cofradía de la patrona, ¿no? De la Virgen, dijo, bueno, pues nosotros nos echamos para adelante colaborando también, ¿no? Y luego, pues muchos particulares que han dicho, bueno, pues 100 euros, 100 euros. Esas colaboraciones se van poniendo en el termómetro, diríamos, hemos conseguido 100 euros, ¿no? Pues te ponen hasta que el termómetro va subiendo hasta lo que es una beca completa, que serían los 2.000. Y yo creo que ya hemos conseguido, no sé exactamente la cantidad, pero ya lo hemos, creo que ahora mismo estaba a tope y ahora ya lo hemos bajado a cero de nuevo para empezar. Porque cuando la cosa está sobre todo que el sacerdote explique bien a los feligreses las cosas, ¿no? Es verdad que nos vienen tantas campañas de tantas cosas que al final dices, bueno, es que al final uno no puede atender a tanto porque también está el sostenimiento de la parroquia propia, diríamos, y a veces es complicado. Pero claro, cuando el sacerdote se implica y explica, la gente responde. Pues la gente es generosa en general porque todo el mundo quiere tener un sacerdote, ¿no? Todo el mundo quiere que haya vocaciones sacerdotales, ¿no? La gente de la iglesia. Al final lo que pasa es que, bueno, cuando es tu hijo, pues parece que tu hijo no quieres, quieres que sean otros. Pero al final, que existan, ¿no? Y cuando alguien lo está promoviendo, qué pena que por una cuestión económica, por una cuestión de medios, no pueda salir, porque a nosotros aquí nos faltarán las vocaciones, ¿no? Pero pues yo creo que nos sobran los medios. Y eso es lo que hemos hecho, básicamente, es decir, explicárselo mucho a la gente, dar mucho la vara en este sentido y repetirlo. Y al final es que la gente va sola, se ilusiona sola y colabora.
Para que la gente lo entienda, el termómetro, nos encantaría que fuese un termómetro de verdad, estaría chulo, pero explica un poco qué es un cartel, ¿no? Que va a ir rellenando Sí. poco a poco, explícalo un poquillo más. Sí, bueno, pues un cartel que un poco contiene la información básica, ¿no? De la beca y de todo esto, y entonces está representado, pues eso, lo que es un termómetro, ¿eh? En cada el termómetro está dividido en casillas, diríamos, se inicia con esos 100 primeros euros y luego pues va marcando lo que es un año, media beca, ¿no? Y la beca completa, que sería el tope del termómetro. Nosotros lo que hacemos es, cada vez que recibimos una aportación, pues añadimos la cantidad en esa casilla, ¿no? Que va haciendo que el termómetro poco a poco vaya subiendo. Está en un sitio además eh, pues importante de la iglesia, diríamos, en lo que es la misma puerta, para que todo el mundo pueda ver cómo va creciendo, y luego pues nosotros también vamos diciendo, ¿no? Venga, cuando vemos que el termómetro se apaga un poco, vamos a subir la temperatura, ¿no? Y damos otro repasillo. Eh, Esto, pues que es muy gráfico, ¿no? Muy palpable, hace que también la gente se sienta parte de la historia, ¿no? Y que se alegre, la gente que ha colaborado, se alegre que otro lo haga, incluso animar a otros. Oye, pues mira, esto existe en la parroquia, esto está bien, y así va creciendo, diríamos, el termómetro. Así que en la práctica es con un rotulador, digamos, ¿no? Lo vais Sí, rellenando, sí, vais sí. pintando, que todas las aportaciones que vais repartiendo, recibiendo, perdón, y luego una vez que ya ese termómetro está lleno, pues se ofrece a Obras Misionales Pontificias para que lo envíe a un Exactamente. seminarista en los territorios de misión al que vosotros seguramente no vais a conocer jamás, pero que es bonito saber que Claro. estáis apoyando, ¿no? Claro, pues seguramente no lo vayamos a conocer, o no sé si a lo mejor don Fernando, que en este sentido, pues él sí que procura todos los años hacer un viaje a las misiones, pues no sé si tendría la posibilidad, no lo sé. Vete tú a saber, porque a veces la vida te sorprende. Pero bueno, al final eso es lo de menos, ¿no? Porque nosotros o sea, no es que confiemos, es que sabemos 100% que el dinero va a lo que tiene que ir, y al final rezamos por ellos y sabemos que estamos ayudando a quien sea. ¿Dónde va a trabajar? ¿A quién va a ayudar? Pues solo Dios lo sabe. Y yo te soy sincero, es decir, egoístamente, porque yo luego también me quiero poner medallas, ¿no? Para la tierra, que aquí me da un poco lo mismo, ¿no? Pero para el cielo, ¿no? Es decir, yo sé que Dios, que el Señor, esto nos lo va a agradecer eternamente a los que colaboran, a los que lo promueven, a los que lo trabajan, porque es que es lo que necesita el mundo, es decir, necesita, pues sí, fieles, laicos, religiosos, vocaciones de todo tipo comprometidas, pero sacerdotes, ¿no? Que lo puedan traer, que lo puedan bajar a la tierra, como yo digo, en cada Eucaristía, que puedan alimentar al pueblo, que puedan curar las almas. Es que es lo que más se necesita. Con lo cual, pues es que lo de menos es conoceremos, bueno, pues da igual, pero que sabemos que esto es no bueno, muy bueno, buenísimo, y que vamos a seguir haciéndolo mientras que podamos. Y de hecho, pues mira, esta mañana, sin ir más lejos, en el grupo del arciprestazgo nuestro lo ponía don Fernando, ¿no? El vídeo, la explicación, y uno de los sacerdotes decía: yo voy a ponerlo, pero ya en la parroquia. Bueno, pues otro más, ¿no? Y poco a poco. Pues desde este micrófono que te ponemos, ¿cómo animarías a algún párroco, a algún sacerdote que nos esté escuchando por toda España a hacer lo mismo? Bueno, yo para mí, bueno, el sacerdocio es un gran regalo en general, ¿no? Pero el hecho de que en mi parroquia, además nosotros tenemos la suerte en una diócesis en la que hay 5 seminaristas, que 2 de ellos son de nuestra parroquia, ¿eh? Es decir, que en tu parroquia surja una vocación, es decir, que el Señor te dé ese regalazo, que para otros es un peso. No, pues es que no puedes dejar nada mayor que un sacerdote, porque lo ha llamado Dios, no porque tú seas maravilloso, sino, bueno, pues si eso que a veces nos desanima, porque no salen, porque los jóvenes no vienen, bueno, pues, pero sí, o sea, hazlo porque lo puedes hacer para otro lugar, ¿no? Si es que al final la iglesia, esto de los lugares en la iglesia, es decir, si es que somos todos lo mismo, ¿no? Y entonces yo le diría al sacerdote que lo intente, porque al final son palabras, es decir, la parroquia puede hacer
aportación económica. Eso está clarísimo y es necesario. Pero sobre todo son ponerse en el lugar de estos jóvenes, volver un poco a tu tiempo de seminario, a tu época en la que pues esa ilusión, ¿no? Y a veces pues las dificultades que todos las hemos tenido, no tanto, ¿no? Como esta gente, pero económicas, porque los libros eran caros, porque, en fin, pues había que colaborar. Bueno, pues todas esas dificultades que todos hemos tenido también en el seminario, Señor, yo puedo aliviar esto en otros lugares. Y cuando esto lo vives y te lo crees porque es verdad, pues es que te cuesta tan poco trabajo, ¿sabes? Porque es la gente la que se compromete, la que se mueve, ¿no? Y la gente de iglesia quiere sacerdotes. Entonces, a lo mejor se piensan si te dan un duro un euro, perdón, para arreglar la teja, no lo sé, por decirte algo. Pero para un sacerdote, para una vocación, no tenemos más que verlo cuando llega el día del seminario también, por ejemplo, la gente se vuelca. Pero es fundamental para que una campaña funcione, sea la que sea, que el sacerdote se implique, ¿no? Si el sacerdote pasa, y es verdad que a veces los sacerdotes pues pasamos, ¿no? Quizá por la desilusión también, porque algunos pues estamos de vuelta o de brazos caídos, pensamos que hay poco que hacer. No, que podemos hacer mucho. Y bueno, pues yo a las pruebas me remito también. Yo la sensación que tengo es de un resurgir, nada de un acabarse, sino de un resurgir también aquí en España, de los jóvenes y de la Iglesia. Pues Padre José Baltueña, sacerdote de Albacete, muchas gracias por, aunque es el párroco tuyo como delegado de misiones el que propone todo esto, pero también tú lo recibes y entiendo que esto está haciendo que tu parroquia también sea un poquito más misionera, ¿no? Bueno, pues sí, a ver, al final es verdad que yo le digo, el jefe eres tú, a él eso no le gusta nada, ¿no? Pero bueno, el párroco es él, eso es así. Y yo procuro, es verdad que a él le cuesta mucho trabajo pedir, haz esto, haz aquello, decirle, yo se lo noto que le cuesta mucho y yo pues muchas veces me hago el tonto, eso es cierto, también me hago el tonto. Pero en este sentido, pues lo que me ha pedido él o Pilar y yo pueda, sin ser, insisto, un campo que yo conozco mucho, pero como ellos sí que lo conocen y me lo explican, pues claro que voy a hacer lo que esté en mi mano, ¿no? Como ha sido esta pequeña aportación del vídeo, ahora estoy hablando con vosotros, pues no sé, lo que se les vaya ocurriendo yo pueda hacer, haré. Y es eso también a lo que invito a los sacerdotes, ¿no? Que con muy poquito podemos hacer grandes cosas. Pues muchas gracias, Padre José. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Un abrazo para todos. Pues seguimos en Radio María en este programa de Misión Posible. Para terminar, vamos a hablar, Paula, vamos a poner rostro a todas estas ayudas de las que hemos hablado a lo largo del programa y conocer historias que se han hecho posibles gracias a la ayuda de todos. Es que muchas veces hablamos de cifras, pero hay que poner rostro. Los misioneros han llevado la fe hasta los confines de la tierra y su testimonio mueve corazones. A pesar de las dificultades, muchos jóvenes dan el paso para seguir a Cristo como sacerdotes. Voy a poner 2 ejemplos. Nos vamos primero a Sierra Leona y escuchamos a Bob Hassan Koroma. De una familia musulmana, él asistió a los colegios de los misioneros y hoy es el obispo de Makeni. Soy producto de los misioneros, soy un fruto, soy sacerdote de Makeni gracias a los misioneros que vinieron aquí. Vengo de un hogar musulmán, de origen musulmán, y a través de la escuela finalmente me hice católico. Finalmente fui al seminario y me hice sacerdote. Gracias a Dios por esto. Nos vamos a miles de kilómetros de allí, a Mongolia, una de las iglesias más jóvenes del mundo. No se abrió hasta 1992 y hace poco se ordenó el primer sacerdote nativo. Escuchamos a Joseph Eng. Yo también soy uno de los frutos del trabajo de los misioneros.
Vine aquí a través de los misioneros y voy a seguir mi vocación y ser sacerdote gracias a los trabajos que hicieron aquellos misioneros en Mongolia. Los jóvenes que quieren seguir a Cristo en los territorios de misión no lo tienen fácil, principalmente por falta de medios, pero no solo. Escuchamos a Nicéforo Obama, un sacerdote de Guinea Ecuatorial. Porque si tus padres no tienen para comer, ¿cómo van a sostener una vocación? Además, mucha gente, porque la iglesia es joven, se está implantando, no entienden cómo se puede invertir por un estudiante que no va a generar ingresos a la familia. Se ocupan la mayoría de las familias a formar a los hijos, que será ingeniero, que será maestro, porque saben que va a contribuir en algo. Y tú vas a ser sacerdote, dependerás de la familia siempre. Y entonces muchos preguntan, ¿por qué? Por eso muchas vocaciones que surgen no pueden consistir, porque si la familia no la puede sostener, la iglesia es la que se ocupa. El Papa se preocupa de estas vocaciones nativas y lo hace a través de la obra de San Pedro Apóstol, una de las obras misionales pontificias. Esta obra canaliza los donativos de todos los católicos del mundo y ofrece una ayuda de una forma equitativa a los seminarios diocesanos que están en los territorios de misión que lo solicitan. Al año se atienden 750 seminarios en África, Asia, Oceanía y América. ¿Qué pasaría si estas ayudas no existieran? Si el Papa no se preocupara de ofrecerles, a través de obras misionales pontificias, este apoyo anual. Monseñor Martín Lasarte, obispo de Luena, en Angola, tiene en su diócesis 140 seminaristas y lo tiene bastante claro. Realmente es un gran desafío la educación, mantener, ciertamente a veces con mucha simplicidad las familias colaboran con algo, pero para dar una formación digna sabemos todo lo que se precisa. Entonces también es un tema que también Obras Misionales Pontificias, a través de la obra San Pedro Apóstol, ayuda, da una ayuda significativa. Sin esa ayuda tendríamos que cerrar los seminarios. Desde Costa de Marfil, 2 vocaciones agradecen las ayudas a los donantes. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que nos apoyan en todo el mundo, porque es gracias a ellos que recibimos una formación de calidad. Cuenten con nuestras oraciones por ellos. Gracias por esta preocupación y también por esta cercanía, porque sentimos que no estamos al margen y que la Iglesia también piensa en nosotros, piensa en la formación de sus futuros pastores. Estas ayudas llegan también a algunas diócesis de América, que son todavía iglesias muy jóvenes. Desde el seminario San Luis Beltrán de Bogotá, en Colombia, donde se forman los sacerdotes de los vicariatos, que son territorios de misión, llega el agradecimiento. Escuchamos a su rector, el padre Elkin Uriel Zuluaga. Necesitamos ese aporte. Por eso ustedes hacen posible que muchos sacerdotes se formen y luego puedan ejercer su ministerio en los diversos territorios misioneros de Colombia. Gracias por lo que hacen por nosotros. El padre Apolinar, vicario general de una diócesis en Guinea Ecuatorial, que también recibe este apoyo, tiene un mensaje para todos los que apoyan a esta obra de la Iglesia. Decirles que son misioneros con la donación que hacen a las obras pontificias misionales. Y que ese trabajo solamente es pagable no en el cielo, aquí no, que están haciendo una gran obra cuyo pago lo disfrutarán cuando estén faz a faz con el Padre Celestial. Y termina así este programa de Misión Posible. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos tenido hoy, por si hay algún despistado que se ha unido más tarde. Pues este domingo es la jornada de vocaciones nativas y por eso hemos dedicado el programa a ello. Hemos conocido la historia de Vincent, quien gracias a las ayudas de esta jornada de vocaciones nativas pudo entrar al seminario y convertirse en sacerdote, y hoy es el obispo auxiliar de Lilongwe, en Malawi. Además, con el padre José María Calderón hemos aprendido un poco más sobre qué es esto de las vocaciones nativas. Y por último hemos conocido una parroquia en Albacete que gracias a un termómetro
están manteniendo la beca de un seminarista en un territorio de misión. Recuerden que si hoy no han podido seguir en directo este programa de Misión Posible o desean volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María, en Spotify y Apple Podcast. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico misionposible@radiomaria.es. Pues muchas gracias, Paula, que pases un buen fin de semana. Igualmente. Nosotros nos vamos ya. Mientras tanto, toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras las pueden encontrar en www.omp.es. Espero que tengan un buen fin de semana. Acuérdense de rezar y de colaborar con las vocaciones nativas, jornada que vamos a celebrar este domingo. Muchas gracias a todos y ya sabéis, seguid ayudándonos a hacer posible lo imposible. Así finaliza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas.